Pues amigos, vamos a continuar aquí en el Mundo al Rojo, más rojo que nunca, hablando de los campos de exterminio de México. La vergüenza internacional, amigos. Campos de exterminio en un país americano, en este caso México. Vamos a ver imágenes que se han ido un poco saliendo para que ustedes vean. Pues ahí tenemos restos que se han encontrado de ese campo de Jalisco, los diferentes campos de exterminio que puede haber la República de México, que son más de 50 restos de zapatillas. Ahí tenemos las excavaciones del campo de exterminio. Esto es vergonzoso, amigos, esto es vergonzoso. Y sale la sacamanteca de la Zimbabue. No, si ya han ido... Bueno, y lo de Neutral ya es de aurora boreal. Esta gente son siervos del mal. No, que ya fue la Policía Federal y no encontró nada. Oiga, si es que la Policía Federal de México es lo más corrupto del planeta. Si es que están comprados por los narcos. Y salen estos vendidos del Neutral y del otro encima desmintiendo. Porque vosotros qué vais a desmentir si estáis con el eje del mal. Por no decir otra cosa. Y es que amigos, estamos hablando que en los sitios, vamos a leer esta noticia, dice, los sitios de exterminio en México no son nuevos. Ahí lo tenemos. Los sitios de exterminio en México no son nuevos. Se han ubicado al menos desde hace 15 años. Desde hace 15 años se habla de campos de exterminio. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Nayeli Gutiérrez. Buenas noches, Nayeli, ¿cómo estás? Saludarte y a tu auditorio. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, esto es un escándalo sin precedentes, que la presidenta Sheinbaum está mirando hacia otro lado, que se justifica en una inspección previa de la Policía Federal que ni miró nada absolutamente, pero las madres buscadoras no solo están encontrando restos, sino que además se está hablando de muchos más campos de exterminio en México, y también ya se habla de que han desaparecido más de 50.000 personas. Hablaba un analista político de casi 41 personas diarias están desapareciendo en México, que puede coincidir esas desapariciones o que sus restos estén en estos campos de exterminio. ¿Qué nos puedes contar, Nayeli? Pues efectivamente hay antecedentes de campos de exterminio. Tenemos desde 2009 que ya había antecedentes, por ejemplo, en Jalisco, en un municipio que se llama Tala, donde ya habían realizado operativos, y de ahí se denominó el Circuito Geográfico de Jalisco, donde ya ha habido antecedentes de diferentes predios donde se han encontrado osamentas o se han encontrado calcinados o restos de indumentarias. Hace unos días, en enero, ya se había llevado ahí también en el mismo municipio de Tihuatlán, por parte de los Zetas tenían un lugar y también ya se había hecho un decomiso. Y en el 2020 aproximadamente, en Veracruz se había encontrado un terreno también llevado, o un rancho que tenían los Zetas, que se llama La Cayera, en Tihuatlán, del norte de Veracruz, donde se habían encontrado ropas, cenizas. Ahí se presumía que eran los cuerpos con y incinerados. En Patrocinio, Coahuila. Nayeli, acércate un poquito al micrófono porque se te está entrecortando. En Patrocinio, Coahuila, se habían encontrado restos, pero ahí eran en tambos, donde tenían los cuerpos y ahí los incineraban o nada. Y ahí se encontraron tenis y ropa. En el caso de Jalisco, ya hay lugares como de diferentes ranchos cerca de que se encontró. Nayeli, vamos a hacer una cosa porque estamos teniendo problemas de conexión. A ver si los compañeros lo pueden recuperar bien la conexión y volvemos a conectar. Mientras tanto, seguimos con este tema y ahora seguimos. Vamos a escuchar a la presidenta de México, amigos. Vean ustedes las imágenes que sacamos ayer, vergonzosas, cuando le preguntan sobre los exterminios y esta tipa no es capaz de responder. A ver si nos ponen el vídeo. Le pregunto a Omar, sí, la pregunta es si hay restos humanos en el predio. Omar. La Fiscalía General de la República va a determinar exactamente si hay restos
Nosotros no lo tenemos confirmado, lo que sí es en la primera operación que hizo la Secretaría de la Defensa Nacional, junto con la Guardia Nacional, que había un cuerpo y donde se detuvieron a 10 personas. Entonces, gracias, Omar. ¿Lo han visto ustedes? Le preguntan si hay restos en los campos de exterminio y es incapaz, la comunista, es incapaz de responder. ¿Qué ser más miserable? ¿Qué ser más inmundo? Rige los destinos de México. ¿Cómo puede haber personas así dirigiendo cualquier país sin un mínimo de dignidad? Es vergonzoso. Y mientras tanto, pues atención a esta noticia. Dice, aviones espías de Estados Unidos sobrevolarán México para buscar otros campos de exterminio. Señor Venegas, esto sí que es un golpe por parte de Estados Unidos. Pues o sea, sí. porque esta tipa se ha alineado con los narcos, ni siquiera quiere dar la cara y decir si se han encontrado restos humanos. Tiene más miedo que vergüenza. Pero que ahora esté directamente Estados Unidos con aviones espías, pueda encontrar esos campos de exterminio, eso es un golpe encima de la mesa, ¿no? Bueno, es que yo creo que tiene más miedo que vergüenza, porque es que el narco allí, esta gente gobierna por el narco. Es decir, yo la sensación que tengo es que este partido, que es un partido comunista, aunque le han puesto otro nombre, está ahí puesto por el narco. Entonces no se atreve a contestar, no quiere ni siquiera hablar del tema, porque todo lo que pueda decir en este asunto es incriminar al narco. Es incriminarlo. Claro. Es decir, porque de hecho la periodista ni siquiera le ha hablado de campos de exterminio, le he preguntado que si en un lugar X han encontrado restos humanos. Es que ni siquiera le está lanzando un órdago, decir, oiga, aquí se mata en masa y hay cadáveres a montones, ¿no? Dice, oiga, ¿han encontrado restos humanos en este lugar? Que es una pregunta de periodista de lo más correcta y además directa. Es decir, no es sensacionalismo, no hay nada, siempre es una pregunta que procede preguntar. Y esta señora es que en ese momento dice, no toco esa bicha, no pongo la mano, no quiero saber, no me pongas ese cáliz cerca de los labios, no quiero tocarlo. Ese es el y entonces, puro miedo, iba a decir en castizo otra palabra, pero es puro miedo porque son, bueno, hay esos vídeos, que creo que lo cité ayer, del anterior presidente mexicano, AMLO, el mentor de esta señora, de este personaje femenino, es un tipo que saludaba a la madre del Chapo Guzmán como si fuera su propia abuelita. Claro. Es que iba él a acercarse a ella a saludarle en el coche. Pues hemos recuperado la conexión con Nayeli. Nayeli, a ver si ahora podemos recuperarla y no se corta. Buenas noches de nuevo. Hola, ¿cómo estás? Pues mira, efectivamente de lo que estábamos platicando, ya había antecedentes en Jalisco. Desde el 2019 se hicieron operaciones en Tala, Jalisco, y el 29 de enero de este año, en el rancho La Vega se detuvieron a 38 personas, que fue un operativo que hizo la Guardia Nacional y el Ejército, donde también se decomisaron celulares, armas, balas, donde también se presume que era un campo de entrenamiento. Se habla ya que en Jalisco hay un circuito geográfico con estas características de diferentes campos donde se entrenaba a personas de manera ilegal o contra su voluntad, porque también ya hay un móvil donde se refiere cómo eran que los contactaban a través de redes sociales, de ahí los citaban en terminales de camiones y de ahí los trasladaban a los diferentes ranchos. Entonces ya había ese antecedente de que sí existe. Y en otros años, creo que en el 2020, se da también un enfrentamiento en un rancho que se llama La Gallera en Veracruz, que se pertenecía a los Zetas, y de la misma forma se encontraron cenizas, se encontraron ropa de personas, y ahí lo que hacían era que los cuerpos los deshacían con ácido. Y también hay otros lugares como en Reynosa, donde en las colinas del Real se encontraron también cuerpos, y se habla de que ahí hay 14 concentraciones que la Fiscalía iba a revisar hace muchos años. Entonces, la desaparición forzada es un tema importante en México. Son casi 124,000 desaparecidos, y la cifra es que hay 38 desaparecidos diarios. Muchos de ellos se presume que están vinculados con los cárteles o la delincuencia organizada. Y ahorita con este descubrimiento que se hizo de Zaguirre, no es el primero,
pero sí el que más relevancia ha tomado, y de ahí se han hecho ya descartes de diferentes lugares como Nuevo Laredo, El Mate, Río Bravo, Matamoros, en fin, diferentes poblaciones en todo el país donde se presume que existen estos campos de entrenamiento. Entonces es un tema muy delicado porque también hablamos de que hay lugares donde en botes metían los cuerpos y con ácido los deshacían, otros donde eran zanjas muy cercanas al río, donde ahí calcinaban los cuerpos y a lo que ellos apostaban es que el agua se llevara los restos. Entonces sí hay varios móviles, pero el trabajo incansable de los padres buscadores ha suplido en muchos casos la deficiencia de la autoridad, que desgraciadamente el gran tema de México es la corrupción y no es un tema de este gobierno. Yo creo que, como bien lo dicen, hace más de 15 años que el tema del narcotráfico creció y donde se hicieron estos campos de entrenamiento clandestinos, ocultos de la sociedad, pero donde todo el mundo sabía que existía un problema y que no se ha solucionado en México. En el caso del Rancho Izaguirre, sí actuaron de manera inmediata. Tan es así que hace un par de días ya detuvieron al comandante Lastra. Es este sujeto llamado José Gregorio N., que era el encargado del reclutamiento en el Rancho Izaguirre, más o menos entre mayo del 2024 y marzo del 2025, y ahí es donde ya refieren cuál era el móvil, que era precisamente a través de redes sociales, que se les capacitaba en el manejo de armas y el acondicionamiento físico. Aproximadamente un mes estaban en el Rancho Izaguirre, y de ahí ya los llevaban a los diferentes puntos donde iban a trabajar, que es en todo el país. Y se presume que también vienen de varios estados, principalmente del centro del país. Entonces, sí es un problema que ya se está desmenuzando. Sí creo que la presidenta y Harfush lo hicieron de manera inmediata, porque en menos de un mes ya tienen al primer involucrado capturado. Hay mucho por hacer, sí. Es un tema que creció y que creció agigantadamente, y que no, en este momento no tiene control. Pues Nayeli Gutiérrez, como siempre, un placer tenerla aquí en El Mundo al Rojo, y reciba un gran abrazo. Gracias, igual para ti, hasta pronto. Hasta pronto, Nayeli. Y es que, amigos, vamos a seguir hablando de esto. Dice, los 10 campos de exterminio más grandes de México. Atención a esta noticia. Dice, uno de los efectos más lacerantes de la violencia criminal en México ha sido el incremento de la cantidad de desaparecidos de personas. Más de 120.000 familias viven con la zozobra de no saber dónde se encuentran sus seres queridos. Los organizadores criminales en México recurren al uso de fosas clandestinas para enterrar a quienes han privado de vida. Dentro de esta práctica existen casos extremos, como el de Rancho Izaguirre, en Jalisco, en donde un número indeterminado de personas, que asumimos se trató de no menos de 400, fueron presuntamente retenidas en contra de su voluntad, torturadas y asesinadas y calcinadas por los integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. No es casual que la prensa nacional e internacional hable del Rancho Izaguirre como un campo de exterminio, haciendo alusión a los campos de concentración de los nazis de la Segunda Guerra Mundial, porque lo encontrado en el predio nos hace revivir los peores episodios de la barbarie humana. Por ello, el objeto de todo esto no es solo hablar de ese campo de exterminio, sino que se habla de más de 50 campos de exterminio, y de los 10 más grandes, se lo hemos enseñado antes, un poco el mapa. Por eso, amigos, están poniendo, van a poner Estados Unidos, Donald Trump va a poner a disposición aviones espías para encontrar esos campos de exterminio, que es un escándalo. La verdad y sinceramente es un escándalo y grande. Solamente lo decía Venegas, ¿no? En México, en los últimos años, quien realmente gobierna es el narco es el que puso... Además que tiene mucho poder y mucho dinero. A AMLO es el que ha puesto a la señora Sheinbaum. Recordemos que en la frontera de norte de México con el sur de Estados Unidos, ahí hay 300 kilómetros hacia dentro de México, que no hay gobierno alguno. El gobierno que hay ahí son las grandes mafias, el narco y las guerrillas, ¿no? Con lo cual, flaco favor. Pero claro, a quien realmente, si Trump pone estos drones, ¿a quién le está ayudando? Es decir, ¿quién está ahí? La oposición, hay... obviamente a la sociedad, por supuesto, ¿no? Pero tiene que haber ahí a alguien o para qué sirva. O los va a llevar a La Haya, ¿a quién va a llevar a La Haya? Es decir, va a coger, se va a ir bueno, por lo menos a Miami. De denuncia. No, sí, a mí me parece fantástico. Y ojalá no estuviera solamente Trump, sino hasta nosotros. Vaya a Miami a buscar a López Obrador, por ejemplo, y lo va a llevar a La Haya, que es lo que debería de hacer, entre otras cosas.
Muy rápido, un minuto. No, simplemente que es que cuando uno cree en fin, que la maldad es una cosa, luego llega esto. O sea, más de 120.000 desaparecidos, llevan 15 años, dicen, creo que 120.000 desde que llegó López Obrador, creo recordar, pero por lo que ha dicho... ¿Muertos? Desaparecidos. Sí. Y Aquí, luego, en esta noticia hablaba de 120.000 familias. Sí, bueno, pero que esto es el mal en estado puro. Y cuando el mal llega a los ámbitos de poder, ocurre esto. Entonces, esto es algo que yo veo muy, muy difícil de poder... contra lo que poder luchar. O sea, a mí me parece, porque además se juntan ahí unos componentes también, digamos, de la Santa Muerte o algo, unas cosas... Mucho dinero y muchas armas. Efectivamente. Pues amigos, vamos a darles un consejo a todos ustedes. ¿Dónde comer y comer bien? En el corazón de Madrid. Descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, carnes jugosas y postres caseros. Todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos, Montes de Galicia, en la calle Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. Considerado el mejor restaurante de Madrid, Potría Beisor. Y el cuarto de España, amigos, no se lo pierdan. Una delicia, los Montes de Galicia. Y se acabó el programa. Y tenemos que despedir a nuestros invitados. Señor Trejo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, un placer. Señora Cabello, un placer tenerla. Pues nada, el placer es mío, como siempre. Y señor Venegas, un placer también tenerla. Un trozo de placer para mí también y para vosotros. Y para todos ustedes, ha sido un placer estar con ustedes estas 2 horas informando de lo que otros callan. Sean buenos, que Dios les bendiga, que Dios bendiga a la madre patria y a nuestros hermanos valencianos ahora más que nunca. Y recuerden, amigos, que para que el mal triunfe solo hace falta una cosa, que los hombres buenos no hagan nada. Hasta mañana, amigos.